Nueve miradas es el nombre de la exposición temporal que el espacio Rampa del Museo Etnográfico acoge estas semanas. Son 9 guiños, 9 instantáneas en blanco y negro y en gran formato de 9 pueblos de Castilla y León, uno por cada provincia. Son fotografías hechas en la década de los 60 y 70 del pasado siglo por el arquitecto Carlos Flores. Entre 1966 y 1976 recorrió España para documentar ejemplos de arquitectura popular. Con su cámara de fotos captó miles de ejemplos por toda la geografía nacional, insular y peninsular. Pasó por 1949 pueblos. Poco a poco fue componiendo los 5 volúmenes de arquitectura popular española, la gran enciclopedia editada por Aguilar, que es todo un tratado de cómo se construía en España. El objetivo era hacer un trabajo que nunca se había hecho en su totalidad, que era uno de los mayores tesoros de arquitectura de España, que era la arquitectura de sus pueblos. Entonces la arquitectura popular, ese era el trabajo que estaba por hacer. Y entonces mi padre también convenció a la editorial Aguilar, que es una editorial que ya no existe, que la compró Polanco, el del País, y acabó con ella, pues consiguió convencerles que era un trabajo para hacer. Entonces él se iba, hacía las fotos, las enseñaba y poco a poco escribía. Mi madre le pasaba en limpio los textos, llevaba el archivo fotográfico y durante 10 años ese fue el trabajo. Y después pues fueron saliendo tomos, poco a poco. Además la editorial Aguilar tenía un sistema muy bueno de ventas, que es que iban personas por las casas y hacían un contrato. Entonces pues ya la gente se emocionaba y eran unos tomos caros y grandes y así fueron entrando los filetes en la casa. En realidad fue un proyecto llevado a cabo en familia, porque Carlos Flores recorrió el país en sus 2 caballos con su mujer y sus 2 hijos para afrontar el que sería el reto de su vida. A sus 92 años vive en Madrid y es su hijo Carlos, también arquitecto, quien nos relata las aventuras y desventuras de una familia viajera como pocas, que se tomó la labor como una tarea colectiva. Mi padre le dijo a mi madre: María Teresa, ¿hacemos esto? Y mi madre dijo, pues Carlos, si tú quieres lo hacemos. Entonces íbamos toda la familia, desde yo que tenía pues mi hermana 7, yo 6, pues hasta el año 76. Él pensaba que iba a durar, pues era una especie de trabajo de aniversario para los 40 años y duró 10. Los viajes se hacían pues con el coche que tenían mis padres, que eran 2 caballos, todos juntos, mi hermana Maite y yo, mi padre, y gracias también a esa situación familiar, pues al ver en los pueblos que llegaba una familia con niños pequeños, pues la gente también te recibía de otra manera, y entonces mi madre conseguía pues que enseñaran las casas, dejaran entrar por aquí por allá, pues no pensaran si fuera una persona solo, pues que era uno de Hacienda, por decirte algo, ¿no? Entonces, pues poquito a poco ellos iban recorriendo los pueblos preguntando: ¿y de estas casas hay más por aquí cerca? Y entonces le decían: sí, pues por allí hay otro pueblo, ¿qué tal? Y iban a esa especie de territorio por conquistar y por conocer. Y así fue el recorrerse toda España. Lo que siempre recuerdo es que te daban lo que tenían. Es decir, en todos los pueblos, siempre por esa razón de ir también con niños pequeños, si había nueces, te daban nueces. Si de pronto, claro, nosotros dormíamos la familia donde se podía, y unas veces pues eran en pensiones o en fondas pues muy humildes, y otras veces, si había la suerte, pues había un parador, que ya había paradores. Entonces era esa mezcla. Pero pues recuerdo una cosa que me llamó la atención de niño, que una señora que le dijo a mi madre: ¿nos puede dar de comer? Porque no habría en ningún pueblo alrededor nada. Pues nos dio unos huevos fritos, y como tesoro, como riqueza para el plato, echaba aceite simplemente del freír para poder mojar el pan, ¿no? Entonces ese pan, ese aceite, ese huevo frito, pues claro, te dabas cuenta que era una gente sacrificada, pero generosa. Y yo lo recuerdo como agradable en esa aventura, y también, claro, como niño, pues pesado, porque íbamos de pueblo en pueblo, y yo, que era activo, pues mi madre decía: Carlitos, sal a correr, y yo pues salía del coche a salir zumbando, mientras que mis padres pues organizaban las fotos, etcétera. Pero gente muy agradable, en todos los sitios, y en sitios cuando se viajaba, que incluso pues estaba el problema del terrorismo, pues claro,
hemos visto cosas también curiosas, ¿no? No están los hijos, pero de pronto en una casa aparecía una cabecita que se escondía. Ha sido un periodo muy largo y muy complejo en la historia de España, entonces pues tengo muchos recuerdos muy variados. Fotográficamente también tiene su curiosidad. Mi padre compró de segunda mano una Rolleiflex, que es una máquina que tiene así dos objetivos y se mira desde arriba, pues a un amigo fotógrafo. Esa máquina, cuando la compró, siendo de segunda mano, tenía todo, incluso un fotómetro. Pero a mi padre se le cayó y el fotómetro se estropeó. Entonces mi padre hizo todas las fotos ya solamente mirando pues, la exposición, el diafragma y la luz, y no fallaba apenas. Entonces después también encontró a unos fotógrafos que eran los que le hacían los positivos de las fotos, que se llamaban Farco, que eran buenísimos. Entonces él llevaba ahí, cuando acababan los viajes, todo lo que son las fotos, hacía los negativos, iba seleccionando, encuadraba, después hacía más grandes e iba componiendo con esas fotos y el texto, pues en galeradas que yo lo he visto hacer en casa en el salón, pues los libros poco a poco. Con gente era difícil hacer porque normalmente la gente en los pueblos no se quería dejar hacer fotos porque llegabas y a lo mejor pues tanto un hombre como una mujer no se veía que estaba con... Eso me ha pasado a mí cuando hice el estudio aquí en esta zona, que conociendo a un pastor de 90, y me parece que tiene 93 años, y le dije, oye, te hago una foto en el campo, pues él iba con su traje de pastor y escondió el pantalón pues en unos matorrales para estar más presentable. Entonces, por eso a lo mejor el archivo tiene menos fotos de gente, porque no era fácil. El fondo de 10.000 fotos en color sigue en manos de la familia, pero el archivo en blanco y negro está ahora en este museo. La mediación de Joaquín Díaz permitió la compra de la colección en 2002. Nada menos que 11.664 negativos, un proyecto ingente ahora digitalizado que supone un recorrido por las construcciones de antaño. Una joya que repasa una forma de vida que ha ido desapareciendo por el implacable paso del tiempo. Una especie de proverbio que le gusta mucho a mi padre y es que el humo sostiene a las casas. Entonces, si las casas no están vividas, se viene abajo. Y probablemente por no estar vividas, a buen seguro que la mayoría de las edificaciones que Flores inmortalizó con su cámara ya no existen. El suyo fue un viaje de 10 años. 10 años intensos para recopilar a tiempo ejemplos de una arquitectura popular de la que hoy queda muy poco. Mi padre dice que queda poco, entonces él tiene un criterio que es que hay que acudir a verla con urgencia porque va a desaparecer, pero luego una vez que estás en el sitio, admirarla con pausa y tranquilidad. Es decir, no puedes pretender el agotar en una visita toda una serie de pueblos así, a lo rápido. Hay que admirarla con lentitud para saborear toda la sabiduría que tiene y que, aunque indudablemente se va a perder porque la vida cambia muchísimo, pero también te pone en contrapunto tu propia vida y tu propia forma de relacionarte pues, con el comercio, con el consumo, con el gasto, con las temporadas. Es más fácil llegar a ella cuando son ambientes un poquito apartados, como en el que estamos. Es decir, aunque el turismo rural ha favorecido el que vuelva a tener el pueblo otra vez un uso, si tú encuentras un pueblo donde no hay ni turismo rural, pero hay alguna labor ligada a las faenas del campo, ahí suele estar la arquitectura popular aún viva de verdad. Luego, si ya en función del grado que ha entrado el turismo, los pueblos se han visto con esa nueva visita y ya hay comercios, pues ya está más en periodo de desaparición, porque date cuenta que la arquitectura popular está ligada pues, a una forma de vida pues, que ya no tiene incluso hasta por lógica razón de ser. Zamora quedó reflejada con su paso por 22 localidades de toda la provincia. De Castilla y León hay más de 2.100 negativos. Desde los chozos, desde la arquitectura de entramados, desde la tierra de campos. Bueno, la tierra de campos, en los libros de mi padre hay unas fotos maravillosas con las chimeneas por fuera de las glorias. En fin, Castilla y León es tan variada, en la zona norte de Burgos, que ya casi es como Santander, pues
Las zonas limítrofes aquí, por ejemplo, está con la raya con Portugal, que también es una zona homogénea. Todas han sido pues, interesantes para todos nosotros, todas. No podría decirte ninguna así especial. Su variedad, lo importantísimo es su variedad. El avance de los tiempos y la evolución conlleva el pago de un precio que en este caso supone la desaparición de estas edificaciones. La salida de la gente de los pueblos hacia las grandes ciudades y el abandono de sus casas fue el principio. Después vino la vuelta de los emigrados, que contribuyó a modificar la arquitectura de los pueblos. El desarrollismo, claro, al favorecer la mejora de vida de las gentes que emigraban a las ciudades y abandonaban los pueblos, pues también tuvo una parte positiva, que es pues, facilitarle una vida más, no de la dureza que tenían, a la que estaban acostumbrados. El problema es esa subida de nivel económico. Cuando tú tienes un nivel económico, claro, incluso aunque volvieras a casa de tus padres, tú lo que quieres tener pues, es un baño en condiciones, y si tiene ducha con pitorritos de esos que salen muchos, pues dices, eso es lo que yo tengo en la ciudad. Entonces el equilibrio es difícil, pero lo curioso es que a veces el mundo popular, aunque haya mucha riqueza económica o riqueza de materiales que antes no había y que vienen a lo mejor de Valencia y te cubres una fachada, a veces un gresite bien puesto tiene la gracia de lo popular, y otras veces pues no, simplemente es chocante y feo. Así que es difícil, pero esa es la vida. No se puede pretender vivir como se vivía antes, con esa dureza. Entonces el nivel económico ha subido y todo ha cambiado. Habría viviendas abandonadas, pero lo que yo recuerdo, que era muy curioso, era los Mercedes de los emigrantes. Es decir, los que habían emigrado, los pueblos aún seguían con vida, y ya había alguno que había empezado a hacerse una casa nueva mejor. Pero sobre todo lo que se veía a veces, que era chocante, era un cacho Mercedes de la emigración en Suiza o en Francia o en Alemania que venían. Y eso era curioso, pero los pueblos tenían vida. Por ejemplo, otra cosa que han sufrido todos los pueblos, incluido este, para hacerlo transitable para los vehículos, que es lo normal, en vez de excavar un poquito y poner una solera de cemento, pues se ha puesto encima. Entonces, lo primero es que se han perdido muchas veces los pavimentos que había debajo, que eran maravillosos, incómodos, porque eran para carros y para animales, no para un coche que dices, oh, cómo me suena que me va a estropear el coche. Pero después es que encima las casas se han quedado empequeñecidas, porque ha habido, pues eso, 30 o 25 centímetros de un hormigonado que está encima de lo que había. Entonces eso ha sido un grandísimo cambio. Aquí a este pueblo llegó la luz en los años 50 y pocos. Antes estaban con candiles, con velas, pero eran vividos aún. Había niños, había muchos niños, había escuelas, había mujeres en las calles limpiando o encalando. O sea, sí lo recuerdo, no como unos pueblos de dar miedo. Había mucha vida, sí. Había curas, había la casa de la Guardia Civil, la casa cuartel, había tractores, apenas había basura, no había basureros, no se tiraba nada, es decir, no había nada que indicara basurero del pueblo, por ahí, no. Había aún letreros de esos de prohibido hacer aguas mayores y menores, esas cosas curiosas que, en fin, cosas muy divertidas, muy chocantes, sí. Hace una década, Carlos Flores, hijo, llegó a este rincón inundado de tranquilidad. Haciendo su propio estudio sobre la vinculación entre edificios y el trabajo del hombre, encontró esta joya, esta coqueta casa que adquirió y rehabilitó como un homenaje a su padre. Otro proyecto, como no podía ser de otra manera, en el que ha involucrado a su propia familia. Sí, y sobre todo de que mis hijos vean que se puede vivir bien sin esa entrega absoluta. Es una especie de aventura divertida. Si fuera para todo el año, ya tengo mis dudas de que quisieran a lo mejor seguir viniendo, pero
todo suma, porque cuando ellos están en la ciudad y ven la vida, dicen, oye, no pasa nada por pasar un poco de frío por la noche, te abrigas más, en fin. También lo planteé yo con mis hijos, que era como un homenaje al abuelo, a mi padre. Después de todo lo que él ha hecho y pues por lo menos que una segunda generación y tercera se hiciera cargo de parte de ese tesoro con las medidas y posibilidades que podíamos tener nosotros mismos, ¿no? Escasas, pero emocionadas. Mi labor profesional, mi tarea de investigación ha sido sobre la vanguardia constructivista, principalmente soviética. O sea, no tenía yo ninguna relación, pero en un momento, pues de pronto eso aflora porque lo tienes dentro, claro, lo has mamado de niño. Y siempre pues el gusto por el campo, claro, pues no se ha abandonado, ¿no? Y por viajar, que es otra gran costumbre que gracias a los viajes de mi padre, tanto mi hermana Maite y yo, pues hemos sido grandes viajeros. Nos gusta viajar, no nos da miedo viajar. Mi padre ha venido aquí 2 veces. Una para ver la casa cuando estaba recién comprada y un poquito limpia, y otra hace no mucho para ver cómo estaba ahora. Y bueno, pues esa fue los 2 únicos viajes que ha hecho. No ha dormido. Dormir no ha dormido. Claro, ya es una persona también mayor y cuando lo vio la primera vez, tanto mi madre como mi padre dijeron, ¿cuánto trabajo tienes aquí? Entonces se le puso un poco esa especie de losa encima a ellos, de decir, anda, en la que se ha metido. Pero una vez que ya está visto, pues claro, lo han saboreado, lo han saboreado. Ha sido mucho desgaste físico, gracias a Dios muy bien asesorado por mis amigos aquí del pueblo, pero muy contento porque cada lugar donde poso la mirada, digo, aquí o ha trabajado Alicia, o ha trabajado Gabriel, o he trabajado yo, o los 3 o 2. Y entonces, pues mira, eso hemos sacado, el que esta casa la podemos enseñar a algunos amigos. Yo principalmente, el gran problema que veo son las tecnologías. Las tecnologías tienen otro ritmo de vida, tienen otra expectativa de impresiones y el campo indudablemente tiene un ritmo distinto, una belleza especial y tranquila o no, pero es otra cosa. Entonces, todo el que está, como dicen esas lemas de algunas campañas, sube la cabeza, todo el que está mirando a la pantalla no puede estar en esto, le va a costar mucho. Pero hay otros que sí, que se dan cuenta que esto es un tesoro que hay que recuperar. Entonces, aunque hayamos subido de nivel económico, incluso de talla, pues yo tengo un cierto optimismo, porque lo veo en otras personas que lo han llegado a hacer. Yo es pues una parte mínima. Una casa rehecha a imagen y semejanza de cómo era antaño, sin modernidades ni aderezos de nuestros tiempos, sin electrodomésticos, sin calefacción, sin las comodidades del siglo XXI, con los recursos tradicionales en su forma y en su fondo. Esto era una arquitectura sin gente, no había nadie. Y entonces pues nos dimos cuenta que era una lástima. Yo tengo amigos en Navarra que han hecho lo mismo, pero incluso ya tienen explotaciones pues de animales o de potros. Entonces lo bueno es que el campo no sea una visita esporádica, sino que deje gente viviendo de nuevo. Venimos poco y aunque está arreglada, pues como yo he procurado mantener, pues siempre aparece alguna gotera. De hecho, aquí hay un sistema constructivo especial para que ellos supieran por dónde venía la gotera, porque sabían que iba a haber. Es decir, los tablones están puestos a la contra, para que enseguida la gotera, en cuanto aparece, deje huella al interior. Cuando yo les digo a mis hijos, nosotros al arreglar estas casas no hemos hecho nada especial. El que tuvo mérito fue el que se la hizo enterita. Nosotros somos pues unos aficionados que han pedido consejo y nos hemos visto acompañados de los pueblos. El agradecimiento que tengo yo al cariño y cómo nos han acogido aquí, porque ha sido bárbaro. En todo Aliste tengo cantidad de amigos, pero es que es de una generosidad y de un afecto que te quedas pasmado. Entonces, la cultura popular en eso sigue siendo muy distinta de la ciudad, muy distinta, muy distinta. Entonces, ¿cómo te acogen? Luego habrá sus cosas, pero ¿cómo te acogen y te intentan
ayudar. Esa casa quedará como ese personal homenaje al hombre que dejó todo un legado en forma de enciclopedia sobre la arquitectura popular española, un legado que tiene una doble lectura. Hay un legado objetivo, que es una especie de legado notarial. España estaba así. Y su principal legado de tipo reflexivo es, si estaba así, ¿qué hemos hecho para llegar aquí? ¿Y qué podemos hacer aún para que no se destruya del todo? Entonces, las autoridades, los políticos, la gente de a pie, si llega a entrar en contacto con ese mundo de la arquitectura popular y de los libros de mi padre, pues yo creo que son libros en los que se explica un tesoro que había, un tesoro en un claro peligro, y puede incentivar a que se tome pues esa conciencia y ese cambio necesario. Un cambio para el que aún estamos a tiempo. Más de 40 años después, el propio Flores, a través de su hijo, deja una recomendación a la hora de plantear cómo debería ser la construcción hoy en día en pueblos y ciudades para hacerlos sostenibles. Sobre todo, dice mi padre, que nunca sea academicista, es decir, lo que es ridículo es que de pronto haya unas normas que dicen estos pueblos siempre eran blancos, y si de pronto uno quiere hacer pues otro color, ya se pone que hay que hacer el purismo. O esos pueblos que de pronto todo era enfoscado, pero de pronto se han dado cuenta que por debajo tenía pues un mampuesto de piedra y les parece más lujoso y pican todo, y entonces se pierden que tenían enfoscado y que iban de colores. Entonces nunca desde un punto de vista academicista y de reglas puristas que al final son extenuantes y ahogan, ¿no? Entonces yo creo que escuchar el sentido común de las construcciones antiguas y de una manera pues actualizada intentar aplicarlo. Por ejemplo, también cuando en España se solucione todo el problema del autoconsumo y de las energías solares, pues también es lógico que se puedan aplicar, aunque dices, oye, que es teja y de pronto esto es moderno, pues la arquitectura popular, el hombre popular siempre de su entorno aplicó lo que tenía. Las latas que le llegaban, pues las utilizaba como macetas o como las tapas para cubrir una cabeza de una viga o para hacer remiendos en un plato de madera. Entonces nunca ha estado aparte de las tecnologías que le podían llegar, con lo cual pues tendrá que encontrarse una convivencia. Es la última reflexión que nos deja Carlos Flores para que cuidemos y demos valor al tesoro que también es el patrimonio arquitectónico que nos dejaron nuestros abuelos. Él fue un visionario, un adelantado a su tiempo, en una época en la que parecía importar solo la evolución, el futuro, las nuevas tendencias y los avances, la época del derruir lo antiguo para seguir mejorando. Flores fue capaz de echar su mirada hacia atrás para inmortalizar estas construcciones, muchas hoy desaparecidas, muchas en la hoy llamada España vaciada. Supo darles valor y documentar su existencia para siempre en esta gran enciclopedia que hoy día sigue siendo fuente ineludible de consulta para quienes estudian las casas del ayer.